Presidente de Guatemala da por concluido convenio con la CICIG y le pide abandonar el país en 24 horas. ONU rechaza determinación. Juristas le recuerdan a Jimmy Morales que no puede finalizar convenio, pues existen normas legales por cumplir. Diputado pinuista Luis Redondo sorprende con 2 iniciativas de ley para dar rango constitucional a la figura de la primera dama. Iniciativa de Redondo es un blindaje a la corrupción, opinan analistas, que advierten que primeras damas no irán a juzgados anticorrupción. Juez natural dicta arresto domiciliario con resguardo policial para exalcalde liberal Elvin Ernesto Santos Lozano por caso Pandora. Exconcejales del disuelto Consejo de la Judicatura recusan a magistrados de apelaciones de Tribunal Anticorrupción. Interventores del registro dicen que en 100 días lograron despartidizar esa institución de activistas políticos. Inicia mañana debate de reformas electorales donde el Partido Nacional y Libre imponen criterio de incluir solo el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Autoridades anuncian leve reducción en las tarifas de energía eléctrica. Autorizan a la ANE a buscar recursos para pagar deudas de 2013 a las generadoras de energía, pero debe pasar el tamiz del Fondo Monetario. 30 minutos de agua convierten en ríos las calles capitalinas por la basura en los tragantes. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 7 de enero. La noticia del día es presentada por Credidiumsa. Más fácil, más rápido. El presidente Jimmy Morales sorprendió este lunes al mundo al anunciar el cese unilateral de las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, tras comunicarlo al secretario de la ONU, Antonio Guterres, por medio de la canciller guatemalteca. La primera en reaccionar ha sido la congresista estadounidense Norma Torres, que responsabiliza de este hecho a la administración Trump. Presentada por Credidiumsa. Más fácil, más rápido. Vamos a tener reacciones sobre esta decisión del presidente guatemalteco Jimmy Morales en los próximos minutos. Se han producido reacciones de todo tipo en el continente, así que sugiero su atención. Esta es una de las tantas reacciones, la de la congresista Norma Torres, de origen guatemalteco. Dice, ante la perspectiva de una investigación criminal, el presidente de Guatemala optó por destruir el Estado de Derecho para salvarse. Mi declaración sobre la terminación unilateral del gobierno de Guatemala, de la CICIG. Son algunos de los mensajes que ya se han producido y vamos a tener reacciones en los próximos minutos. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos. ¿Percibe usted que esos aires de intolerancia a la lucha contra la corrupción en Guatemala ya soplan en Honduras? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. En el Congreso Nacional, el diputado del Partido Innovación y Unidad, Luis Redondo, presentó 2 proyectos de decreto que involucra la figura de la primera dama. Uno va orientado a crear el despacho de la primera dama con su propia normativa y como una dependencia de la administración pública adscrita a la presidencia de la República, cuya función es apoyar la labor social del Poder Ejecutivo en coordinación con diferentes instituciones. La otra iniciativa de ley solicita que se le otorgue rango constitucional al despacho de la primera dama mediante la reforma al artículo 235 de la Constitución de la República. Los 2 proyectos de decreto ya están en manos de una comisión de dictamen, quien avanza en el análisis previo a presentarlos a discusión ante los diputados en la Cámara. En el 2016, Luis Redondo presentó por primera vez los 2 decretos, pero en aquel momento no fueron aprobados, por lo que en la actual legislatura decidió volver a presentarlos. Una iniciativa de ley del diputado de oposición por el PINU, Luis Redondo, orientado a dar rango constitucional a la figura de la primera dama y hacer de ese despacho una Secretaría de Estado. Dice que para controlar mejor
el uso de fondos, recursos en general. Todo esto ha generado fuertes cuestionamientos en sectores sociales al indicar que esa iniciativa responde a un blindaje de la corrupción, porque de concretarse ahora las primeras damas que resulten salpicadas en hechos de corrupción no irán al juzgado anticorrupción, sino ante un juez natural de la Corte, donde las élites políticas tienen mayor control, según los analistas. El diputado proyectista Luis Redondo dijo que su intención es crear el despacho de la primera dama para evitar más actos de corrupción con fondos públicos. Y al crear esta dependencia se va a evitar que se preste a actos de corrupción con esas fundaciones y esas cosas que se crean, porque van a tener que reportar los gastos que reciban, van a tener que rendir cuentas, van a poder ser auditados, van a tener que obedecer a las leyes de transparencia del Estado. Además, se le dé continuidad a los proyectos sociales que inicien las primeras damas en beneficio de la población y evitar que se pierdan con la llegada de nuevos gobiernos. En el fondo de esta declaración, Wilfredo Guevara interpreta que el objetivo es que las primeras damas ya con rango constitucional, en el caso de un requerimiento fiscal, se defiendan con un juez natural que elige la Corte Suprema y no en los juzgados anticorrupción certificados por la MASI, donde se ventila el caso de Rosa Elena Bonilla. Parece que esa ley a rango constitucional para las primeras damas de la nación es de carácter dedicatorio, es para proteger a X persona, a personas naturales, y se pierde el principio de igualdad, porque ante la ley todos somos iguales. El diputado tiene que dar más explicaciones a la sociedad que pretende con darle rango constitucional a la figura de las primeras damas de la nación, si es para darles inmunidad perpetua. El presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción conoce el caso que se desarrolla en los tribunales en materia de corrupción, pero considera que la figura de la primera dama no es garantía de transparencia y rendición de cuentas. Ya hemos tenido ejemplos bastante fuertes, ¿verdad? El último, pues, por ejemplo, el caso de la señora Rosa de Lobo, que tenía facultades para hacer cuestiones que no le competían a ellas. El excomisionado adjunto del CONADE, Neri Velázquez, tiene sus dudas en la intención del diputado. De no pretender a futuro blindar a una primera dama, y eso creo que en la sociedad hondureña está como cansado de que se presenten anteproyectos de ley que vengan a dar un blindaje a cualquier funcionario público, llámese como se llame. El diputado del Pino, Luis Redondo, presentó los dos proyectos de decreto simultáneamente el año anterior. Los dos proyectos de decreto ya fueron remitidos a la Comisión de Dictamen, los cuales solicitaron una opinión a la Corte Suprema de Justicia previa discusión en la Cámara Legislativa. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Percibe usted que esos aires de intolerancia a la lucha contra la corrupción en Guatemala ya soplan en Honduras? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al... La noticia del día fue presentada por Credidiunsa. Más fácil, más rápido. Vamos a tener reacciones sobre esta decisión del presidente guatemalteco Jimmy Morales en los próximos minutos. Se han producido reacciones de todo tipo en el continente, así que sugiero su atención. Esta es una de las tantas reacciones, la de la congresista Norma Torres, de origen guatemalteco. Dice, ante la perspectiva de una investigación criminal, el presidente de Guatemala optó por destruir el Estado de Derecho para salvarse. Mi declaración sobre la terminación unilateral del gobierno de Guatemala, de la CICIG. Son algunos de los mensajes que ya se han producido y vamos a tener reacciones en los próximos minutos. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos. ¿Percibe usted que esos aires de intolerancia a la lucha contra la corrupción en Guatemala ya soplan en Honduras? Tiene dos opciones, así,
B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. En el Congreso Nacional, el diputado del Partido Innovación y Unidad, Luis Redondo, presentó dos proyectos de decreto que involucran la figura de la primera dama. Uno va orientado a crear el despacho de la primera dama con su propia normativa y como una dependencia de la administración pública adscrita a la Presidencia de la República, cuya función es apoyar la labor social del Poder Ejecutivo en coordinación con diferentes instituciones. La otra iniciativa de ley solicita que se le otorgue rango constitucional al despacho de la primera dama mediante la reforma al artículo 235 de la Constitución de la República. Los dos proyectos de decreto ya están en manos de una comisión de dictamen, quien avanza en el análisis previo a presentarlos a discusión ante los diputados en la Cámara. En el 2016, Luis Redondo presentó por primera vez los dos decretos, pero en aquel momento no fueron aprobados, por lo que en la actual legislatura decidió volver a presentarlos. Una iniciativa de ley del diputado de oposición por el PINU, Luis Redondo, orientado a dar rango constitucional a la figura de la primera dama y hacer de ese despacho una Secretaría de Estado. Dice que para controlar mejor el uso de fondos, recursos en general. Todo esto ha generado fuertes cuestionamientos en sectores sociales al indicar que esa iniciativa responde a un blindaje de la corrupción, porque de concretarse ahora, las primeras damas que resulten salpicadas en hechos de corrupción no irán al juzgado anticorrupción, sino ante un juez natural de la Corte, donde las élites políticas tienen mayor control, según los analistas. El diputado proyectista Luis Redondo dijo que su intención es crear el despacho de la primera dama para evitar más actos de corrupción con fondos públicos. Y al crear esta dependencia se va a evitar que se preste a actos de corrupción con esas fundaciones y esas cosas que se crean, porque van a tener que reportar los gastos que reciban, van a tener que rendir cuentas, van a poder ser auditados, van a tener que obedecer a las leyes de transparencia del Estado. Además, se le dé continuidad a los proyectos sociales que inicien las primeras damas en beneficio de la población y evitar que se pierdan con la llegada de nuevos gobiernos. En el fondo de esta declaración, Wilfredo Guevara interpreta que el objetivo es que las primeras damas ya con rango constitucional, en el caso de un requerimiento fiscal, se defiendan con un juez natural que elige la Corte Suprema y no en los juzgados anticorrupción certificados por la MASI, donde se ventila el caso de Rosa Elena Bonilla. Parece que esa ley a rango constitucional para las primeras damas de la nación es de carácter dedicatorio, es para proteger a X persona, a personas naturales, y se pierde el principio de igualdad, porque ante la ley todos somos iguales. El diputado tiene que dar más explicaciones a la sociedad que pretende con darle rango constitucional a la figura de las primeras damas de la nación, si es para darles inmunidad perpetua. El presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción conoce el caso que se desarrolla en los tribunales en materia de corrupción, pero considera que la figura de la primera dama no es garantía de transparencia y rendición de cuentas. Ya hemos tenido ejemplos bastante fuertes, ¿verdad? El último, pues, por ejemplo, el caso de la señora Rosa de Lobo, que tenía, hombre, facultades para hacer cuestiones que no le competían a ellas. El excomisionado adjunto del CONADE, Neri Velázquez, tiene sus dudas en la intención del diputado. De no pretender a futuro blindar a una primera dama, y eso creo que en la sociedad hondureña está como cansado de que se presenten ante proyectos de ley que vengan a dar un blindaje a cualquier funcionario público, llámese como se llame. El diputado del PINU, Luis Redondo, presentó los dos proyectos de decreto simultáneamente el año anterior. Los dos proyectos de decreto ya fueron remitidos a la comisión de dictamen, los cuales solicitaron una opinión a la Corte Suprema de Justicia previa discusión en la Cámara Legislativa. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Percibe usted que esos aires de intolerancia a la lucha contra la corrupción en Guatemala ya soplan en Honduras? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550.
El precio del dólar y el euro es presentado por la hora ganadora de Bacredomatic. El precio del dólar y el euro fue presentado por la hora ganadora de Bacredomatic. La audiencia de proposición de medios probatorios para el juicio contra la exministra de Finanzas, Rebeca Santos, se reprograma para el jueves 21 de febrero de 2019, a petición del Ministerio Público, que otorgó permiso por duelo familiar a uno de los fiscales del caso. Así que ha quedado programado para este próximo 21 de febrero la audiencia de proposición de medios de prueba, en donde tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado estarían presentando los medios de prueba que quisieran que ellos fueran evacuados durante el desarrollo del juicio oral y público. Santos es traída a juicio por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por haber incrementado en 30 millones el techo presupuestario del Fondo Hondureño de Inversión Social FIS, arrogándose funciones inherentes al Congreso Nacional. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia definirá la procedencia o improcedencia de las causales de recusación invocadas por los abogados de los exmiembros del Consejo de la Judicatura, quienes en tiempo y forma recusaron al Pleno de Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de corrupción. Por lo tanto, los magistrados de la Sala de lo Penal deberán decidir al declarar sin lugar o con lugar esta solicitud dónde se va a definir este caso. Si es declarada sin lugar la solicitud de la defensa, deberá convocarse o integrar una nueva Corte de Apelaciones que sirva para conocer este proceso contra los miembros del Consejo de la Judicatura, y si es declarado sin lugar este recurso, serán los mismos magistrados de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción que van a conocer o continuar conociendo esta causa. Entre otras causales, los recurrentes alegan que la Corte de Apelaciones conoció en la etapa preparatoria un recurso de apelación contra el auto de formal procesamiento, que ya ha vertido resolución en la misma causa y que están interviniendo como jueces en el mismo asunto. La juez natural Lidia Álvarez, que conoce el caso Pandora, otorgó este lunes arresto domiciliario con vigilancia policial al exalcalde y empresario Elvin Ernesto Santos Lozano, a quien el Ministerio Público acusa del delito de lavado de activos por presumirlo uno de los beneficiados del millonario desvío de fondos de Pandora. La juez fija la audiencia inicial contra Santos Lozano para el jueves 10 de enero. Así fue la presentación voluntaria a sede judicial del empresario Elvin Ernesto Santos Lozano, a quien se dictó arresto domiciliario bajo el cuidado de sus abogados. Se ha agregado ese arresto domiciliario que sea con la debida vigilancia policial, coordinaciones que se ya están haciendo desde este momento, y asimismo la prohibición de salir del país y mantenerse al cuidado de sus abogados defensores, los que deberán estar informando de manera directa y oportuna al tribunal sobre cualquier incidencia que pueda presentarse. Santos Lozano, también exalcalde del Distrito Central, es acusado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en relación al caso Pandora, situación procesal que la juez natural definirá en la audiencia inicial. Bueno, obviamente que no existe un lavado de activos, que lo que hizo el ingeniero Ernesto Elvin Santos Lozano en su condición de presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal en ese momento fue solicitar un préstamo para de común acuerdo, como habían quedado, y de la forma en la que se iba a pagar, y obviamente para que haya un delito tiene que haber un dolo, y este dolo no existe en esta situación, sino que fue una operación previamente consensuada. Ante el delicado estado de salud del ciudadano Santos Lozano, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República han dado su aprobación para que el próximo jueves, fecha para la audiencia inicial, este sea representado por sus abogados. Hemos acreditado que el día 21 de diciembre él tuvo un preinfarto, y lo que hace que su condición física y que clínica sea bastante delicada. El procedimiento penal
da la posibilidad y no existe ningún problema de que la audiencia inicial se realice sin la presencia del mismo, y esto fue igualmente aceptado por parte del Ministerio Público y también por parte de la PGR. Hasta antes de presentarse voluntariamente a sede judicial, Santos Lozano, de 85 años, recibía tratamiento oncológico en el extranjero. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Percibe usted que esos aires de intolerancia a la lucha contra la corrupción en Guatemala ya soplan en Honduras? Tiene dos opciones: así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, la primera baja del partido Alianza Patriótica en el Congreso Nacional. Enrique Medina Illescas. Los detalles en unos minutos. También le informaremos, secretaria de Finanzas discrepa por los riesgos que se corren con la inminente decisión de dolarizar la millonaria deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Una rebaja que oscila entre 1.5 y 2% a la tarifa de la ANE fue aprobada por los representantes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, quienes comunicaron la decisión a las autoridades de la ANE y de la Secretaría de Energía. Todos los usuarios van a percibir una reducción de aproximadamente 1,5 al 2%, dependiendo del segmento en que consuman energía eléctrica. Sin embargo, para el sector residencial tenemos una diferencia, y es que para los que consumen abajo de 300 kWh al mes, esa reducción se ve, digamos, disminuida, porque el subsidio que está dando el gobierno se reduce también este mes. Entonces tenemos una reducción en el subsidio, pero una reducción en la factura. Entonces eso se compensa para los abonados por debajo de los 300 kWh al mes. En el mes de septiembre aprobaron un incremento del 18% a la tarifa de energía, el cual fue aplicado en el último trimestre del 2018. Los representantes de protección al consumidor esperaban una rebaja mayor porque el precio de los combustibles se ha reducido considerablemente, y este es uno de los factores para que la energía suba o baje de precio. La empresa responsable de supervisar Energía Honduras dijo al gobierno que esta no cumplió las metas para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la ANE, y por tanto debe ser multada y obligada a cumplir con los objetivos trazados en el contrato otorgado. Lo investigó e informó Manitoba al gobierno. La empresa de Energía Honduras incumplió la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas en 3 puntos, como está pactado en el contrato. No cumplieron. ¿Qué contiene el informe? No, dicen la cantidad de energía que se ha recuperado y lo que corresponde que no es reducción de pérdidas. Miren, nosotros hemos hecho un barrido en la base de datos como ENE, no como supervisor Manitoba, es otra historia, en la cual el comité técnico nosotros llevaremos a la mesa para poderlo discutir. En cosas que nosotros no consideramos reducción de pérdidas, y al final tiene que haber una aprobación del comité de cuánto ellos recuperaron, pero lo que sí tenemos certeza el día de hoy es que no cumplieron con la meta. De acuerdo al contrato, Energía Honduras será multada por no lograr el objetivo, explican las autoridades del Ministerio de Energía. El contrato establece algunos mecanismos, digamos, de penalización en caso de no poder llegar a la meta que se está establecida anualmente. También se está incumpliendo con la devolución del dinero por cobros elevados. Aún no se ve reflejado en los recibos como lo prometieron. Venimos a presionar también para que eso sea efectivo y que realmente devuelvan lo que han cobrado indebidamente, y que lo hagan con la misma prontitud con que le estaban cobrando también. Y nos dijeron que aquí que no, que lo que se viene aquí a la Energía Honduras es hacer un arreglo de pago. Aquí nunca le van a hacer una rebaja. Usted viene a la Energía Honduras
a calcular cómo lo va a pagar. El ministro de Energía niega este extremo y explicó que ya hicieron devoluciones. Lo que pasa es que no todos los abonados califican. La devolución aplica únicamente para las personas con las cuales se cometió, digamos, un error en la lectura o se dieron valores promedios, pero no para las personas que tienen conexiones ilegales. Otros abonados como José Mejía denunciaron que se siguen haciendo lecturas incorrectas y esto provoca cobros indebidos y elevados. El problema es que está mal hecha la lectura. Llegan ellos y ponen cualquier lectura actual como correcta, y cuando uno va a ver el contador hay 100 y pico de kilovatios más de lo que usted ha consumido y eso se lo facturan. Ejecutivos de EH no se refirieron al tema del informe de la empresa supervisora y en relación a las denuncias de que no están haciendo las devoluciones solicitaron los códigos de los abonados afectados. Mire usted hasta dónde llegan los problemas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En diciembre el Congreso autorizó a la NE para buscar financiamiento por 6.500 millones de lempiras para pagarle a los renovables, a los generadores de energía. 6.500 millones de lempiras. De esa cantidad solo ha conseguido una parte. Se supone que en enero va a conseguir la otra. Lo que vamos a informar es diferente a este financiamiento que autorizó el Congreso Nacional. La NE también fue autorizada por el Congreso para buscar nuevos flujos de capital por un valor de 150 millones de dólares que servirán para el pago de deudas que desde el 2013 se tienen con 2 empresas generadoras de energía, que obliga a una negociación con el Fondo Monetario Internacional para que éste dé el aval de búsqueda de esos recursos con entes internacionales. Desde el 2013 se le debe a 2 empresas generadoras de energía 150 millones de dólares y el Congreso autorizó en los últimos días de diciembre para que busque este dinero la NE. Para honrar deudas que arrastra la NE desde el 2013 con 2 generadores de energía térmica y renovable, el Congreso Nacional autorizó a la estatal eléctrica colocar bonos hasta por un monto de 150 millones de dólares, flujo adicional a los 6.500 millones de lempiras aprobados en diciembre del año pasado. Pues es una deuda que se viene arrastrando desde el año 2013, en el cual por algún motivo no se logró cubrir con la deuda que se tenía con los generadores térmicos. Esto se va a hacer a través de bonos del Estado, eso es lo que hemos hablado con los generadores. Lo que hemos trabajado en los últimos días es haciendo un inventario o una auditoría, mejor dicho, de el contrato versus la energía entregada y cuáles son las condiciones para poder pagar esta factura. La obligación financiera de la NE es alta, por lo cual se busca reperfilar la deuda para obtener fondos. Se requiere que el país pueda negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero la NE tiene que cumplir con un plan operativo. En este año se vencen 3.500 millones de bonos que están colocados y hay que volverlos a reubicar. En sí, el poder tomar toda la deuda y buscar una tasa de interés mucho más favorable. Para que se hagan una idea, en el día de hoy, en solo servicio de la deuda, va a estar pagando arriba de los 4.000 millones de lempiras. Se prevé la aplicación de una tarifa real, porque se dejan de percibir 2.500 millones de lempiras. Renegociación de los contratos con los generadores renovables para recuperar 1.200 millones de lempiras. Recuperar pérdidas técnicas y no técnicas que de momento incumple EH y reestructurar la estatal eléctrica. El representante del CIMEC indica que con el tema de los financiamientos de largo plazo y bajas tasas de interés se deben analizar las condicionalidades. ¿Qué va a garantizar estos préstamos? Entonces, una de ellas y la que parece ser más a la mano es precisamente el tema de los activos de NE, tanto en generación, transmisión y distribución, lo cual podría ser muy peligroso, pero que tendrá que ser valorado. Los miembros del sindicato de la estatal eléctrica indican que se debe poner en la lupa a los generadores de energía. Es inaceptable para el sindicato es que sigamos pagando altos costos a los generadores y que ojalá que ahí en ese paquete de endeudamiento que el ENE tiene también no se vayan a pagar incentivos a una energía que vale 18 centavos de dólar y que es la más cara de Centroamérica. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica acumula una deuda interna y externa de corto y largo plazo por más de 52.000 millones de lempiras.
En relación a que la NE busca vender la deuda de 53.000 millones de lempiras, equivalente a 2.150 millones de dólares, colocándola a menores tasas de interés y a largo plazo, este día la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, escribió en su cuenta de Twitter que se debe ser cuidadoso con esas decisiones. La funcionaria escribió textualmente que en el marco del Consejo Nacional de Energía se discutirá propuesta de colocación de esta deuda. Debemos ser cuidadosos con estas decisiones en el marco de política de sostenibilidad de la deuda. En un segundo tuit, la titular de Finanzas añadió que sin renegociar los contratos con los generadores y la reducción real de pérdidas, sería un riesgo dolarizar más la deuda de la NE. Y los problemas de la NE siguen. La empresa de energía eléctrica tendrá que ejecutar el primer pago del crédito otorgado por el Banco Comercial e Industrial de China, el cual otorgó 350.3 millones de dólares para la megaobra que generará 104 megavatios de energía en Olancho, Patuca 3. Mire, el préstamo está para 7 años. Entonces estaríamos hablando que tenemos que pagar en el primer año alrededor de 35, 40 millones de dólares, que es un golpe fuerte también a las finanzas del ENE. No viene a ayudar. También creo que es importante renegociar este préstamo para llevarlo a un plazo más largo, ¿verdad? Las hidroeléctricas nadie las paga en 7 años, siempre se buscan de 15 a 20 años para poder pagarlas. Mejía señaló que se tendrá que provisionar y afectar ciertas áreas. La primera visible es la de generación eléctrica. Un resumen rápido de los problemas de la empresa de energía eléctrica. Fueron autorizados por el Congreso para buscar 6.500 millones de lempiras y pagar la deuda que se tiene con los generadores de energía térmica y renovable. No consiguieron todo el dinero. 2.500, 3.000 millones, siguen buscando la otra parte que se va a pagar en enero. Ya hay algunos bancos que van a otorgar ese crédito para pagar esta segunda parte de la deuda. Además, se ha autorizado por el Congreso buscar 150 millones de dólares adicionales para pagar una deuda que se tiene con 2 empresas de energía térmica y renovable desde el 2013. Y mire usted, y tienen que conseguir para el mes de junio al menos 40 millones de dólares para pagar la primera cuota del préstamo de 350.3 millones de dólares que hizo un banco chino para la construcción de Patuca 3. Así está la cosa de la empresa nacional de energía eléctrica, sumamente complicada, necesita mucho, pero mucho dinero. El Banco Interamericano de Desarrollo BID tiene en proceso de aprobación un programa de 90 millones de dólares para desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa. Ha informado hoy el representante del BID en Honduras, Eduardo Almeida. Almeida informó durante la entrega que realizó el presidente Juan Orlando Hernández en Ciudad Mujer de Tegucigalpa de un cheque de 2.238.000 lempiras otorgados por crédito solidario por 56 emprendedores y emprendedoras. Ahí hizo el anuncio sobre este préstamo de 90 millones de dólares para desarrollar las MIPYMES hondureñas. El anuncio lo hizo el representante del BID en Honduras, Eduardo Almeida. Más adelante, la constituyente que anhela Mel es una réplica de Venezuela, advierte el obispo de Copán, Darwin Andino. Antes, esta noche en Telenoticias les compartimos la historia de éxito de Noé Quiquibí, un pintor guatemalteco y descendiente maya que ha hecho de Honduras su segunda patria al casarse con una hondureña y crecer artísticamente con sus obras de arte en el ámbito de la pintura mundial. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Él es Noé Quiquibí,
un artista contemporáneo de la pintura de nacionalidad guatemalteca, pero residente en la aldea Las Rosas, El Progreso Lloro, desde hace 14 años. Kikivik nos comparte cómo inició su práctica en este campo multicolor. Yo me inicié a los 13 años, ¿verdad? Mi papá era pintor. Gracias a él yo aprendí bastante de la pintura, ¿verdad? Luego también estudié en Bellas Artes en Guatemala. Prácticamente mi familia fue un gran apoyo para mí, ¿verdad? Que siempre me apoyó en el trabajo que es la pintura. Para pintar sus cuadros, Kikivik usa la técnica del óleo, creando obras paisajistas, abstractas, pero principalmente realistas, por medio de las cuales deja plasmados sentimientos, recuerdos y un arte excepcional. Últimamente he estado pintando caballos, ¿verdad? Que me encanta ver cómo se mueve un caballo, las expresiones de un caballo, ¿verdad? Entonces, en sí a mí me gusta de todo, pero me estoy enfocando en rostros y ciertos animales, ¿verdad? Que me encanta cómo quedan pintados. A sus 40 años, Noé Kikivik es ampliamente conocido en el mundo del arte. Regularmente viaja 6 veces al año a Guatemala a vender sus obras, además de incursionar con éxito en Honduras. Me di a conocer aquí en Honduras mediante unas pinturas que hice para la alcaldía municipal, ¿verdad? Hice 54 rostros de los que fueron alcaldes del Progreso, ya fueron entregados a la municipalidad, ¿verdad? Así fue como las personas empezaron a conocerme aquí en Progreso. Desde hace 27 años, este pequeño pintor de origen chapín tiene en su haber miles de pinturas como su única actividad laboral en su vida, inspirándose en la realidad y naturaleza de Guatemala y Honduras. Por su amor y pasión por la pintura, Noel Kikivik ha logrado proyectarse artísticamente no solo en Guatemala y en Honduras, sino también en otros países del mundo. Pedro González, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Previo al inicio este martes de la discusión de las reformas electorales en el Congreso Nacional, todo indica que las reformas trascendentales como la segunda vuelta, reelección presidencial y ciudadanización de las mesas no serán parte de la discusión al imponerse la visión del oficialismo y del Libre de centrarse en el reparto del Tribunal Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Por considerar que la reelección presidencial y la segunda vuelta no son temas que requieren un análisis simple, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró hoy que son temas que se abordarán, pero no por ahora, ya que no se ha llegado a un consenso con los distintos sectores políticos. La segunda vuelta es un tema trascendental para la vida política del país, pero en este momento es más importante la reestructuración gerencial del Registro Nacional de las Personas, añadió Oliva. Esta postura la acompañan sus compañeros de Cámara Legislativa. El Partido Nacional en bloque, en 61 diputados, que es el partido mayoritario en el Congreso Nacional, va a apoyar todo aquello que venga a transparentar los procesos electorales y a fortalecer la democracia. Creemos firmemente que el aumentar la representación en los órganos electorales y en el Registro Nacional de las Personas, las fuerzas políticas importantes de oposición tienen que tener un espacio. En ese mismo tono de voz se pronuncian en Libertad y Refundación, al asegurar que todas las reformas son importantes, pero si no se puede, entonces se comenzará con las que existe consenso, como el RNP y el Tribunal Supremo Electoral. Pero aclara que no es que Libre haya negociado representación en ambos organismos. Lo que ocurre es que si al fragor de la discusión de las reformas se concede su petición, ellos aprovecharán la oportunidad. Nosotros estamos apoyando la segunda vuelta y no es de ahorita. Yo creo que los que son honestos y los que no son hipócritas en estos temas electorales saben que desde años estamos apoyando el tema de la segunda vuelta, pero que no nos pidan que renunciemos a un representante en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, porque sería como traicionar a la base del partido que ha luchado por años para tener esos dos representantes. Ambas posturas son cuestionadas por este expresidente del Tribunal Supremo Electoral, al indicar que lo que existe es una repartición de instituciones y lamenta que las reformas primordiales se dejen en segundo plano. Eso es tratar de llegar a acuerdos en cuestiones secundarias, satisfaciendo apetitos inmediatos de algunos partidos, que es simplemente de darle un par de cargos, y el problema sigue exactamente como está.
Tanto en Libertad y Refundación como en el Partido Nacional se mantiene la tesis que si en los temas de la segunda vuelta, reelección presidencial y ciudadanización de las mesas no existe consensos y no se puede resolver en una mesa, entonces se le consultará al pueblo. El obispo de Copán, Darwin Andino, se mostró partidario de la inclusión de la segunda vuelta en las reformas electorales, mismas que dijo deben responder a las demandas democráticas que amerita el país, tras advertir que la constituyente que propone Manuel Zelaya Rosales es una réplica del modelo de Venezuela y ello no conviene a Honduras. Monseñor Darwin Andino, obispo de la zona del occidente del país, se refiere al tema de las reformas electorales como también al tema de la constituyente. Muchos países tienen la segunda vuelta, ¿verdad? Y rápido la hacen, pues, ¿verdad? Costa Rica fue a una segunda vuelta, ahí donde está una democracia muy fuerte, ¿verdad? Y bueno, y Costa Rica repunta en muchas cosas que nosotros estamos, fíjense, atrasados de Costa Rica, qué pena, ¿verdad? Entonces, porque tenemos una reforma que busque consolidar nuestra democracia y que caminemos por las vías de la democracia verdadera. ¿Usted está de acuerdo con la segunda vuelta? Pues sí, una segunda vuelta, pero que eliminen las internas, las elecciones internas, ¿verdad? Porque siempre, si hay un, digamos así, un empate de dos partidos, pues la segunda vuelta resuelve eso. Una constituyente al estilo Venezuela es lo que andan buscando, creo, ¿verdad? Al estilo Venezuela, donde ya todo está dado, ¿verdad? Como lo de la cuarta urna, ya estaba todo dado, pues, o sea, ¿verdad? Eso que desató toda esta crisis política en nuestro país. Yo lamento que nuestro pueblo sufra por los políticos. Nuestro pueblo sufre por los políticos. Y eso no puede ser, ¿verdad? Juegan con el pueblo, se burlan del pueblo, usan el pueblo para sus intereses. Y no puede ser así. En una democracia verdadera no se haría eso. ¿Quién busca la constituyente en este país, tipo Venezuela? Bueno, ya se sabe que la busca Mel Zelaya, pues. ¿Desde cuándo? Desde la cuarta urna la está buscando. En Santa Rosa de Copán, Redes Rojas, Telenoticias. Hace unas horas el diputado Enrique Medina Illescas renunció al partido Alianza Patriótica Hondureña que preside el general Romeo Vázquez Velázquez. En una carta, el parlamentario agradeció a las autoridades del partido por la confianza, pero les notificó la decisión de abandonar ese partido político. En la misiva, el congresista por el departamento de Cortés arguye que tiene la intención de formar un nuevo partido independiente que llamará Todos Somos Honduras. Sobre la renuncia de Illescas, Telenoticias intentó conocer la versión del general Vázquez Velázquez, pero no ha sido posible. La Alianza Patriótica logró obtener 4 diputados en las elecciones de noviembre de 2017, pero con esta decisión de Medina Illescas se queda con 3. La Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas presentó este día el primer informe de 100 días de trabajo en esa institución, señalando una incuantificable cantidad de irregularidades en el personal interno, identificadas mediante pruebas de control, y solicitaron al Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas tomar cartas en el asunto, mientras ellos continúan con la depuración de empleados por contrato. En el término de 100 días, la Junta Interventora ha logrado erradicar algunas inconsistencias en el Registro Nacional de las Personas, así como de manera fehaciente darle respuesta a la población hondureña en algunos hechos que se estaban dando dentro de la institución de manera ilícita y otras situaciones pues que eran procesos tardíos para que el pueblo pudiera tener una resolución final.
Por otro lado, también dieron a conocer los hitos y acciones realizadas hasta el momento, donde destacan la despartidización del RNP, la implementación de un nuevo sistema de identificación nacional y la puesta en marcha de un programa de suscripción de convenios interinstitucionales. Resolver un sinnúmero de elementos dentro de la institución que le generaban muchas trabas a los ciudadanos para poder tener servicios adecuados y servicios futuros también que atendrán de esa manera. La interventora dio a conocer la nueva aplicación móvil Sin RNP. La aplicación tiene como finalidad que todos los ciudadanos puedan verificar de forma gratuita, con anterioridad y sin necesidad de ir al RNP si tienen algún tipo de irregularidad. La interventora del Registro Nacional de las Personas informó este lunes que han entregado 2 propuestas de reforma de ese organismo a los representantes de los partidos políticos. La primera es una reforma constitucional para elevar el registro a órgano de seguridad nacional y la segunda va orientada a reformar la ley orgánica de esa institución y hasta ahora el consenso parece favorecer las propuestas. Oscar Rivera, miembro de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, indicó a Telenoticias que el borrador al proyecto de reestructuración del RNP ya fue socializado ante las diferentes fuerzas políticas del país y asegura que obtuvo respuestas favorables previo a su discusión en el Congreso Nacional. Lo hemos presentado a las diferentes fuerzas políticas para que ellos lo puedan canalizar en el Congreso Nacional y de esta manera lo puedan discutir y aprobar. ¿Cuál ha sido la respuesta de esos partidos? Totalmente favorable. Todas las fuerzas políticas creen que es necesario y urgente construir reformas electorales que vayan a fortalecer la necesidad de estabilidad del país. Esencialmente todos aquellos que han participado saben que Honduras ha caído en una situación bastante delicada de inestabilidad y es necesario que todas las fuerzas puedan construir una solución y de esa manera podamos avanzar como país. Las propuestas consisten en una reforma constitucional para elevar al RNP a institución de seguridad nacional y eliminar la división de jefaturas por partido político. Una reforma a la ley del RNP para desarrollar el sistema de identificación nacional, que contempla la aprobación de una nueva tarjeta de identidad, entre otros cambios. Uno en la Constitución para despartidizar el Registro Nacional de las Personas y crearlo como un órgano que funcione de manera consensuada, y después unas reformas específicas a la ley del Registro Nacional de las Personas que parte por 16 criterios que es necesario para optimizar el tema de las inconsistencias que tradicionalmente hacían. Según este analista, las reformas son necesarias frente a un nuevo proceso electoral. Sin embargo, de poco o nada servirían si los cambios son de forma y no de fondo, es decir, si la institución sigue siendo repartida entre partidos políticos. Pero algo importante, que saquen la mano de los partidos, porque la tarjeta ya tenía serios problemas, pero el gran problema no es la tarjeta en sí misma, el gran problema es la conducta de los partidos políticos en torno al registro, y en torno a la tarjeta y en torno a los procesos electorales. Para Julieta Castellanos, las reformas presentes no son más que una repartición de cuotas entre los partidos. Una distribución de cuotas de poder no es una reforma. Una reforma significaría cambios profundos en el sistema político hondureño. Pero si van a hacer reformas para repartirse el poder, eso es más de lo mismo. Y eso no es lo que el país necesita. Sin embargo, la Junta Interventora indicó que ninguno de los incisos dentro del paquete de propuestas responde a intereses partidarios y no en beneficio del país. Según los miembros de la Comisión Interventora, este martes presentarán el borrador a las reformas del Registro Nacional de las Personas ante los jefes de bancada de cada partido representado en el Congreso Nacional para su posterior discusión. Gabriel Andino, Telenoticias. Esta semana se instalan las mesas técnicas para las reformas al INPREMA y los ajustes a los colaterales de los maestros. Muy buenas noticias para los maestros. El gobierno se ha comprometido a empezar a consensuar reformas al INPREMA y además negociar los incrementos en los colaterales. Antes en TN5 en línea, Cristian Nájera nos cuenta que la nueva ministra de Familia de Brasil en el gobierno de Jair Bolsonaro ha desatado un revuelo mayúsculo en las redes al anunciar que para eliminar la ideología de género, los niños vestirán de azul y las niñas de rosado, que unos serán príncipes y otras princesas.
El gobierno de Jair Bolsonaro no se libra de polémicas o de llamar la atención por cuestiones inusuales. Esta vez los géneros y los colores son los que marcan la polémica. En una de sus primeras muestras de lo que será su política para eliminar la, entre comillas, ideología de género de Brasil, la nueva ministra de Familia de ese país, Damares Álvares, encendió la polémica tras su frase: los niños vestirán de azul y las niñas de rosa. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Pero no era la primera vez que Alves vertía una frase controversial ante la opinión pública. Antes de tomar posesión de su cargo, la también abogada aseguró que en este gobierno la niña será princesa y el niño será príncipe. Nadie va a impedirnos que llamemos a las niñas princesas y a los niños príncipes. Vamos a acabar con el abuso del adoctrinamiento ideológico, afirmó. Las reacciones ante el hecho no se harían esperar y diversas personalidades y artistas brasileños postearon fotografías vistiendo ropa con colores opuestos al orden sugerido por la ministra. Uno de ellos fue el renombrado compositor Caetano Veloso, quien acompañó la camiseta rosa que vestía con un mensaje que decía "proteja a sus amigos" y un hashtag en su tweet cuya traducción literal es "los niños visten de rosa". La ministra Alves se vio obligada a aclarar sobre la intención de su frase, asegurando que se trataba de una metáfora, y además agregó que ayudará a combatir los preconceptos de género sin confundir a los niños en su identidad. Continúa la reunión entre los representantes de la empresa privada, del gobierno y de los trabajadores en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, definiendo el nuevo ajuste al salario mínimo. Ellos han consensuado desde hace varias semanas que el ajuste sea por 2 años, pero el problema sigue siendo los porcentajes. Unos de acuerdo a la inflación, estos son los empresarios, y los trabajadores que aspiran a un incremento de 9-10% al salario mínimo. Ana Gabriela Rivera, ¿es posible que hoy conozcamos el acuerdo o esto va para mañana o para el transcurso de toda la semana? Adelante, buenas noches. Gracias, licenciado Renato. Buenas noches. Un porcentaje que todavía no se llega a su acuerdo, porque desde las 11:30 de la mañana que comenzaron estas reuniones, estos dos sectores no se han puesto de acuerdo porque las propuestas son distantes. Importante porque lo que sí ha quedado definido, y debemos de recordar que el año pasado, en el mes de diciembre, las 4 escalas salariales de los obreros son 4, pero de esas 4, 2 ya quedaron definidas en este año pasado, que son de las empresas que tienen de 1 a 10 empleados y las que tienen de 11 a 50 empleados, con un incremento al salario mínimo del 5.76%. Esto ya quedó totalmente definido por 2 años, así que nosotros estaremos a la espera de todo lo que surja. Ha trascendido que posiblemente en 1 hora esto ya pueda salir humo blanco y podamos tener una respuesta para todo este sector que sobrepasa los 500,000 obreros en el país. Así que estaremos pendientes de cualquier información que surja en esta zona del país. Renato. Gracias a nuestra compañera Ana Gabriela. En otra temática, las mesas técnicas para discutir las reformas al INPREMA y otros temas relacionados con la educación serán instaladas dentro de 15 días, informó hoy el titular de Educación, Arnaldo Bueso, tras afirmar que se sostienen reuniones previas para identificar la ruta a seguir una vez iniciadas las negociaciones y la búsqueda de consensos. Durante las reuniones que iniciarán dentro de 15 días, según el secretario de Educación, los puntos sobre la mesa serán las reformas al INPREMA, reajuste salarial para los docentes y sus colaterales y los concursos para las plazas del magisterio. Es un tema altamente prioritario que el presidente ha puesto sobre la mesa y tenemos que resolver ya. Yo diría que en estos próximos 15 días nosotros ya tenemos absoluta claridad sobre los pasos a seguir para la instalación de las mesas y asegurar tener la representatividad adecuada de todos los lados, ¿va? De nuestro lado tener un actuario, del lado de ellos tener un actuario. Los docentes priorizan las reformas al INPREMA, específicamente en bajar la edad de jubilación a 50 años, los beneficiarios y mejorar los porcentajes de jubilación, porque con la ley actual muchos maestros se jubilaron hasta con el 40% de su salario, algo injusto según la dirigencia magisterial. En las reformas a la ley del INPREMA va contemplado lo que son los préstamos hipotecarios, préstamos personales, el 8% que se nos está quitando del 14avo y del aguinaldo específicamente, pero también está el tema de los colaterales, la tabla
para que se le pueda incrementar a lo que son los quinquenios. Previo a la instalación de las mesas técnicas, los equipos del gobierno y del magisterio actualmente realizan reuniones para definir una agenda y presentarlas en las mesas de discusión. Como organizaciones, este jueves nos reunimos para unificar una agenda del magisterio, presentarla al gobierno y el gobierno presentará su agenda también. En esa ruta pues construimos una mesa de diálogo que esperamos que aquí prevalezca un pacto por la calidad educativa. Esta semana espero tener ya reuniones específicas con cada uno de los gremios para poder abordar el tema, pero pueden tener la plena seguridad que de nuestro lado existe plena disposición para poder abordar de inmediato este tema delicado. Los más de 60.000 maestros de los 3 niveles del sistema educativo público esperan que les doten de los materiales y se distribuyan textos escolares en las escuelas a nivel nacional. Este jueves la Federación de Organizaciones Magisteriales FON se reunirá para unificar una posición y llevarla a las mesas técnicas que están previstas para instalarse dentro de los próximos 15 días. María Holanda, Telenoticias. Queremos recalcar y también rectificar, porque dijimos que esta semana se instalaban las mesas técnicas. No necesariamente esta semana, en los próximos 15 días se tienen que instalar estas mesas técnicas entre gobierno y maestros para negociar reformas al INPREMA y colaterales. Así que atentos los maestros a estos dos aspectos que son fundamentales en sus objetivos y conquistas para este año. Unos 2.200 trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados Públicos de la Educación de Honduras amenazan con realizar asambleas informativas a partir del próximo lunes en la sede de la Secretaría de Educación en Tegucigalpa para reclamar una deuda de 600 millones de lempiras que esa entidad ministerial del Estado arrastra desde el 2011. La Secretaría de Educación antes del mes de diciembre fue multada por parte de la Secretaría del Trabajo en la cantidad de 200 millones de lempiras por negligencia mostrada por el entonces ministro Marcial Solís Paz, en virtud del incumplimiento al pago que se le debe a estos servidores administrativos de la Secretaría de Educación desde el año 2011 y que él por negligencia administrativa no pagó. En ese sentido fue condenado por la Secretaría del Trabajo a que pague esta multa y se arriesga que se le haga el doble si no se paga el actual ministro Arnaldo Hueso. Según el abogado Escobar Montalbán, mediante resolución administrativa dictada por la Secretaría del Trabajo, se ordenó el pago de la deuda en 3 partes, cuya primera entrega ya estaría definida por la Secretaría de Finanzas. En otra temática, el pequeño Anderson Antonio Casco, de 7 años, esta tarde fue ingresado al Hospital del Sur con quemaduras en su rostro que se ocasionó mientras manipulaba un cohete que se lo encontró en la calle cuando fue a la pulpería en la comunidad de La Corteza. Cuando él llegó, le digo yo, Ander, ¿qué vas a hacer? Nada, mami, yo tenía un dolor de muela, entonces me quedé acostada en la hamaca. De ahí cuando yo sentí la explosión, dije yo, ¿qué pasó? De ahí lo vi de que tenía un agujero aquí. ¿Aquí en el hospital, aquí en emergencia, qué le han dicho ustedes? No, todavía no me han dicho nada. En el caso del menor, se teme que por la gravedad del caso, pueda verse afectado seriamente de la vista, mientras las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia reportan que a la fecha en Choluteca se cuantifican 7 casos de quemaduras por manipulación de pólvora y 6 por alimento, y ninguno de esos hechos ha sido judicializado. El dolor y la impotencia se unen entre los parientes y amistades de los hermanitos de 4 y 2 años que perdieron la vida en el siniestro que consumió totalmente su vivienda el pasado viernes. Desde esta tarde los niños son velados en una iglesia en los bordos de Limonar para este martes en horas tempranas proceder a sepultarlos. Después de una desesperada espera por la entrega de los cadáveres de los pequeños Adrián Alexander y Josuan Said Pozas Alvarado, los hermanitos de 4 y 2 años que murieron calcinados tras el siniestro que consumió su vivienda el pasado viernes, esta tarde sus parientes y amistades trasladaron sus restos a esta iglesia ubicada a pocos metros de donde ocurrió la tragedia, en los bordos de Limonar. No, pues ellos eran juguetones, ellos, bien alegres, humildes ellos, gracias a Dios, ellos estén bien donde están. ¿Les queda un bonito recuerdo? Sí. ¿Eran sus únicos sobrinos? No, pero de mi hermana eran los 2 únicos hijos que tenía. El velatorio de los menores se realiza en medio del dolor y la impotencia con la que dicen algunos parientes aún cargan, ya que el incendio en el que perecieron ocurrió en cuestión de minutos. A veces yo me pregunto, ¿por qué pasó eso?
porque en una tragedia de esa nadie quiere que suceda, pero bueno. Fue en minutos. Fue un cerrar de ojos, fue eso, no hubo tiempo para nada. Entre tanto, la Fiscalía ha iniciado una investigación para establecer qué fue lo que realmente ocurrió. Establecer si hubo alguna inobservancia por parte de quienes están en el deber y el derecho de estar prestos para vigilar o cuidar a los menores de edad. Se está en espera de los informes correspondientes, tanto el informe de bomberos, así como también del equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que está investigando este hecho. Aunque no se descarta un posible cortocircuito, se está a la espera del informe que rinde el cuerpo de bomberos. El sepelio de los menores se realizará mañana en el cementerio Los Laureles de la capital industrial. En la información deportiva, un hondureño se lució en el fútbol de Portugal. Un verdadero foco de contaminación se ha convertido la calle del Hoyo del Merrian, en el centro de la capital, producto del derrame de aguas negras que dejan olores nauseabundos que emanan de las corrientes contaminadas en una zona donde existen negocios de venta de comida del Mercado de los Dolores, la iglesia y comercio en general. Exigimos, le pedimos rotundamente como personas que somos nacidas aquí en Tegucigalpa y que queremos a esta ciudad que se preocupe por esta situación. Es garrafal, mire, aquí arriba hay mercados, es zona de alimentos, venden comida, hay niños, hay guarderías aquí cerca. Entonces, yo como una persona pues de que me preocupo por el ecosistema a nivel mundial, esto debe de ser erradicado lo más pronto posible, amigo. Este problema no es nuevo, es desde hace varios años y pese a que las heces fecales se ven y contaminan la zona, el problema es complejo y en gran parte obedece, según el SANAA, porque en las tuberías de aguas residuales se arrojan grandes cantidades de desechos sólidos y obstruyen la red. El próximo miércoles una cuadrilla del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANAA trabajará en la zona. Mira, es muy bueno lo que está haciendo el alcalde Asfura en toda la capital, es innegable que está haciendo una magnífica obra, pero es bueno también que reflexiones sobre esto. Más cuando hay lugares de comida. Sí, es bueno que reflexiones sobre esto y que invierta también en estas zonas, porque ese es un foco de contaminación. Ese es un foco de contaminación. Así que el llamado para el alcalde, para la Corporación del Distrito Central, a que le vuelen ojo a esta zona de ¿cómo le dicen ahí? El hoyo de Merrian, le llaman, ¿verdad? Sí, el hoyo de Merrian. Hoy llovió. Bastante, media hora, pero mire usted, las lluvias sorpresivas que azotaron esta tarde la capital dejaron algunas calles de la ciudad inundadas. Este es el Boulevard Juan Pablo II, en uno de los carriles a la altura donde funcionó la vía navideña y que según el cuerpo de bomberos la acumulación de agua fue por la basura que obstruyó los tragantes en esa zona. Y según el equipo de la Comisión Nacional de Contingencia Copeco, que realizaron un recorrido por diversos puntos, informaron que no se suscitaron daños mayores. El aguacero duró aproximadamente 30 minutos y nuestro experto César Quintanilla nos dice que las lluvias continuarán afectando el territorio nacional. Feliz noche para todos. Tal como se los anunciamos en TN5 Matutino, pues las lluvias se manifestaron en buena parte del territorio nacional a consecuencia de una línea de inestabilidad que se encuentra en los niveles medios y altos de la troposfera y también corrientes de bajo nivel que circulan en el Golfo de Honduras. ¿Qué va a pasar para esta próxima jornada? La posibilidad que continúe lloviendo en algunos sectores del país se mantiene. Este radar justamente nos muestra toda esa humedad y precipitación que se está moviendo en el Golfo de Honduras y que afecta también la parte alta de Centroamérica como Guatemala y Belice. Para la jornada entonces de martes esperamos que se mantenga ese flujo húmedo llegando en todos estos sectores blancos del territorio hondureño, así están graficados y se mantiene el fenómeno que lo está causando. Quizás no se repitan las lluvias como se manifestaron hoy aquí en la parte central, pero sí en el resto del país como Olancho, todo el litoral caribe hondureño y algunos departamentos como Ocotepeque, Santa Bárbara y Copán en el occidente del país. Las temperaturas se mantendrán, sin embargo, elevadas, solo para el amanecer frescas y luego arriba de 25 grados Celsius a nivel nacional. Los dejo con esta imagen de este vehículo que ha sido fabricado por unos estudiantes de Eindhoven. Aparte de la suspensión y de las ruedas, pues todo es biodegradable, hecho, fabricado, ¿sabe de qué? De azúcar de remolacha y lino. Con esto pues queda de manifiesto que podemos cuidar nuestro planeta, ¿no lo creen? A todos feliz noche, lo espero con más en TN5 Matutinos. Entonces.
Entre 4 y 7% será el incremento al salario mínimo. Vamos a finalizar con una buena noticia para los trabajadores que se rigen bajo el salario mínimo. Adelante, Ana Gabriela Rivera, hasta el COEP. Buenas noches, compañeros. Bueno, así es, ha culminado esta reunión con la comisión tripartita que ha estado negociando el salario mínimo y ha quedado de la siguiente manera según lo que ha trascendido. Para las empresas que tienen empleados de 0 a 10 empleados es de 4.77%, para aquellas que tienen de 11 a 51 empleados del 5% y para los que tienen de 51 a 150, 6.40% y los que tienen más de 150 empleados con el 7% correspondiente al año 2019. Lo que corresponde al año 2020, para aquellas empresas más pequeñas son del 5%, las que sobrepasan los 50 empleados, también el 5%, y qué decir de aquellas que son del 51 a 150 empleados, el 6.75%, y finalmente las que son más industrializadas, el 7%. Eso se estará confirmando en unos minutos porque todavía los representantes de la comisión tripartita, así como los representantes del sector privado y también el sector obrero, no han descendido, no han bajado para conversar con la prensa, pero eso es lo que ha trascendido en los últimos minutos y es lo que nosotros le podemos informar a esta hora del día, licenciado Renato. Sí, muchas gracias, Ana, y es lo que nosotros hemos certificado también aquí. Es lo que nosotros hemos certificado. Entre 4 y 7% es el incremento al salario mínimo. Es momento del hecho. La frase, la imagen del día, con Telma Mejía. Presidente Jimmy Morales da por concluido acuerdo con la CICIT en Guatemala, pero le recuerdan que no es así de fácil. ONU rechaza decisión y guatemaltecos cierran filas contra la corrupción. Escuchen lo que hizo en 100 días la interventora del registro. Despartidización del Registro Nacional de las Personas con prácticas de gobernabilidad corporativa. Segundo, la no distribución de las dependencias del Registro Nacional de las Personas, trabajando en consenso, en comunión con la patria. Como un blindaje a favor de la corrupción, estiman los analistas la iniciativa del diputado Luis Redondo de dar rango constitucional a la figura de la primera dama. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Percibe usted que esos aires de intolerancia a la lucha contra la corrupción en Guatemala ya soplan en Honduras? Usted tenía dos opciones, así ve no. Esos son los resultados. Por el sí, el 89%, por el no, el 11%. Llegamos al final de esta emisión. En minutos, la señora Acero. Bueno, nos vamos con nuevo salario mínimo, ¿verdad? Mañana es la confirmación, aunque no, ya nos lo han dicho. Ya está. Así entre el 4 y 7% es el incremento al salario mínimo. Lo que van a escuchar ya mañana a partir de las 5:45 aquí en TN5 Matutino con Juan Carlos Sierra son los datos, los elementos amplios sobre esta decisión que han tomado hoy. A todos muchas gracias. Buenas noches, nos despedimos con las 5 de TN5. Diputado Illescas, de Alianza Patriótica, deja el partido del general para crear uno que se llamará Todos Somos Honduras. Juristas le recuerdan a Jimmy Morales que no puede finalizar convenio con la CICIG, pues existen normas legales por cumplir. Juez natural dicta arresto domiciliario con resguardo policial para exalcalde liberal Elvin Ernesto Santos Lozano por caso Pandora. Interventores del registro proponen elevar la figura a rango constitucional por razones de seguridad nacional. Autoridades anuncian leve reducción en las tarifas de energía eléctrica.